En casi todo el mundo hoy se celebra una fecha que no es precisamente el mismo día en que Jesús resucitó, y ese es el título del sermón de esta mañana: Jesús resucitó. Y antes de iniciar con este sermón, quiero que me acompañen inclinando su rostro para orar a nuestro Señor. Padre eterno, Dios de toda misericordia y bondad, te damos infinitas gracias, Señor. No sabemos el día exacto en que tú resucitaste a tu Hijo Jesús, pero en este día, Señor, queremos conmemorar ese evento que ha traído a la cristiandad la razón de ser, Señor. Gracias porque es la muestra máxima de tu amor por nosotros, el sacrificio, la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús. Permite que esta mañana, Padre, todos los que escuchemos este sermón seamos inundados por la verdad de tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, el que habla en nuestros corazones. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino únicamente aquella que es para edificación de tu cuerpo. Para gloria tuya lo suplicamos y lo agradecemos todo en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Intercesor. Amén. Amén. Antes de iniciar con el sermón esta mañana, quiero hacer un breve paréntesis. Me hicieron un par de observaciones, lo cual agradezco mucho respecto al sermón del domingo pasado. Una de las observaciones fue que yo mencioné que nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén el año 33 de nuestra era, y ese es un error. Entró efectivamente en el año 33, pero en base al tiempo bíblico, como trataba yo de explicar el domingo pasado, el cumplimiento de la profecía de Daniel de los 483 años. De modo que si le causó un error ahí en sus notas, corríjala, le ofrezco una disculpa. No fue en el año 33 de nuestra era, sino en el año 33 de acuerdo al tiempo bíblico. Y la otra observación que me hicieron es que utilicé el nombre del mes de marzo para referirme a esa cita, y aquí quiero decirlo de esta forma: es correcto, no porque se haya sido el mes de marzo. Déjeme tratar de explicarlo de esta manera. El nombre hebreo para este mes, que para nosotros es marzo, es Nisan o Aviv. Y si en mi predicación yo hubiera dicho nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén precisamente el día 29 del mes de Aviv o el mes de Nisan, si usted está escuchando el mensaje y no lee constantemente las Escrituras, seguramente no sabría a qué me refiero con el mes Nisan o el mes Aviv, que es el mismo. Y por eso utilicé marzo, para entender que estamos celebrando la entrada triunfal de Jerusalén y la resurrección del Señor Jesús, muy cercano al tiempo del año en que se dio en aquel momento. Muy bien, aclarado lo anterior, el domingo pasado hablábamos acerca el título del sermón, si usted lo recuerda, fue "Todo se cumplirá así como está escrito", y podemos entender que todo lo que está escrito y la profecía y las promesas se cumplirán por la simple razón de que fue Dios mismo el que escribió su palabra, y por lo tanto es inerrante, no hay error, no hay forma de que haya un error en la escritura de la palabra de Dios. Por lo tanto, todo se va a cumplir porque esto lo escribió Dios, lo planeó Dios y lo profetizó Dios aún antes de la creación de su universo, y se cumplirá en el tiempo perfecto y en la forma exacta en que Dios lo planeó y lo profetizó. De eso no tenemos duda como creyentes. Y lo que hoy vamos a estudiar es todavía más relevante, y lo vamos a demostrar con la Biblia, igual que el domingo pasado, igual que todos los sermones. No usamos otra referencia más que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva en sí misma, no necesita ayuda de nadie. Y vamos a demostrar esta verdad bíblica, que es quizá la más relevante para el cristianismo, porque es la doctrina que sustenta la fe cristiana. Es decir,
Si Jesús no resucitó, de nada serviría el cristianismo. No habría cristianismo. No habría a quien seguir si Jesús no hubiera resucitado. Por eso es tan importante entender que la muerte, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús también eran promesas, eran profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la forma perfecta y exacta en que estaban profetizadas, porque la Biblia la escribió Dios. Ahora, desde aquellos tiempos, de hecho, ha habido gente que ha querido detractar esto y decir que no es válida, que no es cierta la resurrección de Jesús. Y yo lo convido a buscar en la literatura de aquellos tiempos, la literatura romana, la literatura griega, qué sé yo, y busque usted si acaso hay alguien que niegue la resurrección de Jesús. No lo hay. Y sin embargo, si hay escritos de aquella época, como Tertuliano y otros, que hablan precisamente de Jesús, del Mesías como tal, y la historia humana también ratifica y certifica que Jesús vino al mundo. Y como decimos, es tan importante entender, y trascendente entender la resurrección de Jesús, que incluso el apóstol Pablo dedicó una gran porción de una de sus cartas, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, para hablar de este tema. Y de hecho le invito a ir de una vez para allá. Busquen su Biblia, por favor, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahora, mientras usted busca este pasaje, déjeme decirle lo siguiente. Lo que Pablo utilizó para defender su fe, la certeza de la resurrección de Jesús, fueron sus experiencias personales y los hechos irrefutables de que Cristo resucitó al aparecerse a muchas otras personas. Y esos son los mismos argumentos que usted y yo debemos de usar para demostrarle al mundo, por nuestra fe, que Jesús resucitó. Y déjeme ser tan claro como esto. Si usted me dice, bueno, el apóstol Pablo sí tuvo experiencias personales porque dice él que Jesús se le apareció a él en el camino a Damasco, ahí en el capítulo 9 de Hechos. Pero lo digo con el corazón en la mano, si usted no tiene ninguna experiencia que compartir de lo que Cristo ha hecho en su vida, probablemente usted aún no es cristiano. Porque cuando Cristo viene a morar en su corazón y envía a su Santo Espíritu a estar en usted y con usted, es imposible que usted no tenga experiencias de la presencia de Dios en su vida, porque Dios transforma la vida de aquel que se entrega a los pies de Cristo. Vayamos entonces a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Sígame con su vista, por favor. Voy a hacer algunas pausas y lo invito a tomar notas. Espero con la ayuda de Dios no equivocarme el día de hoy. Tomar notas de algunas referencias que están certificando que Jesús resucitó y que resucitó en la forma y la fecha y el día que tenía que resucitar, de acuerdo a como estaba escrito y profetizado. Perdón. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de la primera Corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas que os he predicado, el Evangelio, el cual también recibisteis, el Evangelio en el cual también perseveráis, en el Evangelio por el cual asimismo, escuchen, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis el Evangelio, si creéis en el Evangelio, si vivís el Evangelio, entonces dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta mañana hablábamos en la escuela dominical de que tristemente hay muchas iglesias y congregaciones llenas de personas que creen haber creído, pero que aún ciertamente no están seguros de su salvación. Y tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Versículo 3, dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice, conforme a las Escrituras, es decir, conforme estaba profetizado. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Toda la palabra de Dios se cumple en forma perfecta y exacta. Versículo 5. Y que apareció a Cefas, que era el nombre original del apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Por qué es relevante esta frase? Porque esta carta a los Corintios escribió poco más de 20 años después de la resurrección de Jesús. Y estos que presenciaron a Jesús, que vieron a Jesús en vida, aún estaban predicando que Jesús vivía, que Jesús había resucitado. Y algunos de estos, dice, otros ya duermen, es decir, ya murieron. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, Pablo se consideraba indigno de haber estado en la presencia de Jesús, me apareció a mí. Esa es la primera porción que vamos a estudiar esta mañana. Y quiero que vayamos con mucho cuidado a ver estas aseveraciones del apóstol Pablo. Primero, dice en el versículo 3 que Cristo, nuestro Señor Jesús, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Dónde dice que Jesús habría de morir por nuestros pecados? Si usted va al capítulo 53 de Isaías, si quiere tome nota nada más, no pierda la cita de Corintios porque vamos a regresar ahí en un momento. Capítulo 53 de Isaías, versículo 5, dice: mas él, refiriéndose a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. Y quiero hacer una pausa aquí. La palabra herido, de la hebrea, para referir, que se traduce aquí como herido, también significa horadado o perforado, y hace mención precisamente a cómo nuestro Señor Jesús fue perforado sus manos y sus pies con los clavos. Dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Ahí está la profecía cumplida. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y nomás se lo doy como referencia respecto a la forma en que Cristo murió. También aquí en este libro de Isaías, el versículo 7 de este mismo capítulo 53, habla de que nuestro Señor Jesús, cuando estaba en el juicio, no abrió su boca, y cumple esa profecía. Y en el versículo 9, habla también de cómo fue sepultado. Dice, con los ricos fue su sepultura, y eso es otra profecía cumplida que vamos a estudiar un poco más adelante. Volviendo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, donde podemos asegurarnos de lo que está diciendo Pablo es correcto. Tome usted nota del Salmo 22, el libro de Salmos 22, y voy a dar lectura de los versículos 14 al 18. Dice, y usted puede identificarlo precisamente con el momento de la crucifixión, todo lo que experimentó nuestro Señor Jesús. Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaran. Es como si Jesús estuviera hablando. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, los soldados romanos que estaban al pie de la cruz. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está el verbo herido, horadaron mis manos y mis pies. Versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando usted vea el Evangelio de Juan acerca de la crucifixión de Jesús, es exactamente todo lo que está aquí. Y para hacerle una observación nada más, el libro de Isaías fue escrito poco más de 700 años antes del evento que estamos celebrando el día de hoy. Poco más de 700 años antes. Y Jesús vino a cumplir la profecía de forma perfecta, cabal, total.
Y déjenme darle otra cita. Conforme a las Escrituras, nuestro Señor Jesús, Él mismo lo profetizó en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, versículos 31 al 34, y es una cita que se repite también en los demás evangelios, en Mateo y en Marcos al menos, y dice así, Lucas 18, 31, tomando Jesús a los 12, sus apóstoles les dijo, fíjese la profecía de Jesús, en boca de nuestro Señor Jesús, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, que son los romanos, serán escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, escuche, mas al tercer día resucitará. Por eso dice el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Todo se cumplirá así como está escrito, no hay ninguna duda de ello. Si puede usted poner una marca ahí en la carta de Pablo a los Corintios, me gustaría que me acompañara ahí mismo al Evangelio según San Lucas, pero en el capítulo 24, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, voy un momento para que llegue a esta cita. Lucas 24. Y vamos a leer pausadamente los versículos desde el 36 hasta el 48, que casi al terminar el Evangelio de Lucas. Y narra la escena cuando los que fueron camino de Emaús tuvieron un encuentro con Jesús, prueba de la resurrección de Jesús, y luego vienen estos, regresan a donde estaban los apóstoles y les empiezan a contar a los apóstoles lo que había sucedido, cómo se habían encontrado con Jesús. Y dice, mientras ellos, es decir, los que regresaron de Emaús, aún hablaban de estas cosas a los discípulos, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Entonces todos los que lo vieron, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, el mismo Jesús que ustedes conocieron en vida, el mismo Jesús que fue sepultado, crucificado y sepultado, el mismo Jesús soy yo, he resucitado. Dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, no de incredulidad, de gozo y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Permítanme hacer una pausa en esta porción, vamos a continuar leyendo un momento. Todo esto es prueba fehaciente de la resurrección corpórea de Jesús. El Señor está declarando, aquí están mis manos, mis pies, palparlas, me pueden tocar, tengo carne y huesos como ustedes, no soy un espíritu, no soy una aparición, soy un ser humano resucitado, puedes tocarme, puedes palparme. Es más, pues, me estás oyendo, puedo hablar, puedo comer, soy uno como ustedes. Todo esto ratifica y certifica que Jesús resucitó en carne, como ser humano nuevamente, glorificado obviamente. Versículo 44, sigamos leyendo. Y les dijo Jesús, y esta es la parte central, y ahorita le voy a explicar por qué es tan importante que lo entendamos usted y yo. Esta es la parte central. De modo que le ruego que ponga mucha atención. Jesús les dijo, así está escrito, otra vez conforme a las Escrituras, así fue necesario, escuche, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara, perdóname, versículo 44, perdón, regresa al versículo 44 conmigo, por favor. Dice el Señor Jesús, estas son las palabras que os hablé, es decir, Jesús ya les había dicho que todo esto iba a suceder, estando aún con vosotros, que era necesario que
que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Biblia conocida hasta ese momento. Toda la Biblia. En Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros, los profetas, todos los profetas, y los salmos hasta ese momento de la historia, dice Jesús. Todo lo que está escrito en esta porción que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, o mejor dicho, los libros escritos antes de la venida de Jesús, todo lo que está escrito en esos libros, dice Jesús, era necesario que yo viniera a cumplirlo. Y lo cumplí cabalmente, perfectamente, no quedó nada pendiente de lo que yo tenía que cumplir. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque las Escrituras solo las podemos aprender de acuerdo, en base a la ayuda del Espíritu Santo, no por nuestros propios medios. Y les dijo Jesús más: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y les dice a los discípulos: vosotros me sois testigos de ello. Y nos dice a nosotros: ustedes son testigos de ello. Y ustedes me pueden decir: ¿cómo puedo yo decir que soy testigo de la resurrección de Jesús? Por fe, solamente por fe. Si tú estás escuchando este mensaje, escúchame, Jesús resucitó y lo crees por fe, no porque hayas tenido que verlo. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si tú oíste la palabra de Dios, el Espíritu Santo te iluminó, entonces tú creíste, debes creer que Jesús resucitó. Y no solo eso, tienes que ir como los apóstoles, como los enviados de Jesús, ir a predicar el Evangelio a toda la tierra, a todas las naciones. Me podrías preguntar: bueno, ¿y por qué es tan importante? Déjame decirte por qué es tan importante que tú sepas defender tu fe y que tú sepas explicar el por qué estás 100% seguro, cierto, de que Jesús resucitó. Porque el apóstol Pablo también, en la misma carta a los Corintios capítulo 15, regrese ahí por favor, explica el peligro que corremos y lo que pudiera suceder si es que Jesús no hubiera resucitado. Y esto es gravísimo para su vida y para la mía. Escuche bien con atención. En la primera carta del apóstol Pablo, nuevamente a los Corintios capítulo 15, pero ahora leyendo desde el versículo 12, el apóstol Pablo tenía característica de repetir mucho las cosas, buscando que queden perfectamente claras, de modo que sea paciente y escuche con mucha atención, por favor. Dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No hay nada de qué predicar, no hay evangelio, no hay buenas nuevas. No, nuestra fe, lo que creemos, no sirve, es inservible, es inútil. Versículo 14: y si Cristo no resucitó, versículo 15: y si somos hallados falsos y somos fallados, también es otra consecuencia, si es que Jesús no hubiera resucitado, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, según ustedes, no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, otra vez dice, vuestra fe es vana, y lo peor, aún estáis en vuestros pecados. Seguimos siendo como cualquier otro ser humano, estamos en pecado, no hemos sido perdonados. ¿Se fija la gravedad del hecho de si Jesús no hubiera resucitado? Versículo 18: entonces también todos los que durmieron, todos los que murieron creyendo en la resurrección de Cristo, también han perecido para siempre, están muertos para la eternidad. Versículo 19: si eso fuera cierto, si Jesús no hubiera resucitado, le dice a los creyentes, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en la resurrección de Cristo, usted y yo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, toda la humanidad tendría que sentir lástima de los cristianos que creen en algo que no sucedió. Versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos
Premisas de los que durmieron es hecho. Esta es la declaración del apóstol Pablo. Todo lo que ustedes creen es vanidad. Cristo ha resucitado de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Déjenme hacer un resumen breve. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, somos hallados falsos testigos, aún estamos en nuestros pecados, y todos los que ya murieron creyendo en la resurrección de Cristo, murieron eternamente, jamás se levantarán, jamás resucitarán. ¿Se fija la gravedad que implica el no creer y el no poder demostrar por nuestra fe y por la palabra de Dios que Cristo resucitó? Por eso es importante que usted y yo en este día que estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesús, que usted y yo sepamos explicar a los demás por qué estamos tan seguros, por qué tenemos tanta fe en esta resurrección de nuestro Señor Jesús. Dicho de otra forma, dicho más claro aún, sin la resurrección de Cristo, usted y yo no tendríamos razón de ser, no tendríamos esperanza alguna, el cristianismo no existiría. Pero podemos declarar por fe que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Cumplió perfectamente la forma en que iba a resucitar. No faltó ni una sola de las profecías por cumplirse. Y déjenme traer también esta parte de la porción, la última porción que leímos. Dice el apóstol Pablo que el pecado entró por Adán. Todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, nacemos en pecado, un pecado que nos lleva a la condenación eterna. Nadie nace siendo hijo de Dios, absolutamente nadie nace siendo hijo de Dios. Todos nacemos siendo hijos de Satanás, solo hay dos familias en este mundo. Y por más duro y crudo que suene, perdóneme si le lastima, pero es la verdad, si usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo, no hay más opción, y esa es la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Por el pecado de Adán entró el pecado al mundo y todos los que nacemos en pecado. Pero por Cristo Jesús, dice, por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos vida, dice, nos vivificará, nos dará vida eterna a Jesús. De modo que la esperanza no se pierde para aquellos que creen en Jesús. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25, dice el Señor Jesús, ejemplificando esto que le acabo de decir: si el grano, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25, el que ama su vida, el que quiere seguir haciendo su vida como quiera, el que no le interesa nada de Jesús, el que no quiere morir a su vida pasada para producir fruto, ese, el que ama su vida la perderá. Y por contraste, el que aborrece su vida en este mundo, el que dice yo ya no quiero seguir viviendo como vive el resto del mundo, sino que quiero seguir a Jesús, para vida eterna guardará su vida. Eso es precisamente, esto mismo lo ejemplificó en el Evangelio según San Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo mismo, es decir, tu vida, tu grano de vida, tú eres ese grano de trigo, esa es tu vida, el grano de trigo, tiene que morir, tienes que enterrarlo, y Dios dice, tiene la promesa de que lo vivificará, te dará vida nueva, y entonces producirás fruto. Por eso, insisto, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, San Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo puedes nacer de nuevo si no has muerto? Tienes que morir a tu vida pasada para que puedas nacer de nuevo.
El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno ha creído en Cristo, si alguno ha entregado su vida a Cristo, si Cristo vive en él, si alguno está en Cristo, nueva criatura es un nuevo nacimiento. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y todo es gracias precisamente a que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, ni tú ni nadie, ni yo ni nadie en el mundo tendría esperanza de una vida nueva. Moriríamos y se acabaría nuestra existencia. Pero por la infinita gracia de Dios, por el infinito amor de Dios, envió a su Hijo a morir para que tú y yo tuviéramos la esperanza de la vida eterna. Como decía al principio, no sabemos la fecha exacta de nuestro calendario, el día en que Cristo resucitó. Solo sabemos, con base en el tiempo bíblico, que fue un séptimo día, es decir, un domingo. Es todo lo que podemos saber. No hay forma de medir el tiempo para tener el día exacto. Solo sabemos que fue un domingo como hoy. Pero lo realmente importante no es tener el día exacto en que Jesús resucitó. Lo realmente importante es que todos los días de nuestra vida, tú y yo, seamos prueba fehaciente de la resurrección de nuestro Salvador. Seamos prueba fehaciente de la resurrección de nuestro Salvador. ¿Cómo puede ser prueba fehaciente de que Jesús resucitó? Con tu vida, con tu testimonio. Dile a la gente: así era yo, pero morí por Cristo. Él me salvó, me restauró y ahora soy así. Él me dio una nueva vida. Ahora, si tú no crees y confiesas esta verdad, si no la puedes defender, entonces no eres cristiano. Perdón que te lo diga, pero estoy tomando los textos bíblicos para decirte esto, y lo digo con un corazón entristecido. Y si tú no crees esto, entonces toma las palabras del apóstol Pablo, entonces tú eres el más, aquel que necesita más conmiseración, más compasión de todos nosotros los que ya aceptamos a Cristo, porque vas a ir al infierno por la eternidad, si tú no crees que Jesús resucitó. Pero hay buenas nuevas para ti, el Evangelio de Dios. Hay buenas nuevas para ti. La promesa de Dios, al igual que su Hijo Jesús, está viva. La promesa de Dios es que si tú confiesas que Jesús es el Señor. Voy a citar un breve pasaje. Ponme mucha atención, por favor, ya casi termino. Voy a citar un breve pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. La última parte del versículo 9. El versículo 10 y el versículo 11. Y dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ¿de qué? El dueño de tu vida, el amo, a quien tú sirves, a quien tú sigues sin restricción y sin detenerte en nada, todo lo que Él dice obedeces, por eso le llamas Señor. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que dices? Pero si tú confiesas que Jesús es el Señor, lo que yo digo, digo, Señor Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? No podemos llamar a nuestro Señor Jesús Señor si no hacemos lo que Él nos dice en su palabra. De modo que, cito nuevamente Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, el dueño, el amo, el todopoderoso, el que tiene el control absoluto de ti, que tú te has entregado a Él, y, son dos condiciones, y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, que Jesús resucitó, si creyeres que resucitó, si cumples estos dos requisitos, serás salvo. ¿Qué quiere decir ser salvo? Tener la vida eterna. Ser salvo es no ser condenado, lo contrario es ser condenado. He sido salvado, no condenado. Voy al cielo, no voy al infierno. Si cumplo estos dos requisitos, porque sigue diciendo el versículo 11, porque con el corazón se cree, porque con el corazón se cree para justicia. Perdóname. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Tenemos que cumplir los requisitos. Ser justos quiere decir que Dios nos ha justificado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
De modo que si tú no confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, y si tú no crees que Jesús resucitó, no eres salvo. Pero la buena nueva es que sí puedes ser salvo si cumples esos dos requisitos. Y entonces obtendrás la vida eterna, que es otra promesa del Señor Jesús. Y ahora quiero hablarte a ti que eres cristiano. Si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, un seguidor incondicional de Cristo, no le pones condiciones a Cristo, no le dices, esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí lo acepto, esto no lo acepto, esta área de mi vida sigue siendo mía, esta no, esta sí te la puedo entregar. Si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, un cristiano condicional, si estás dedicando tu vida a demostrarle tu amor a Cristo, sirviendo a Él y a los demás, a tu prójimo, por razón de la resurrección, de la certidumbre de la resurrección de Jesús. Quisiera que hicieras tuyas estas palabras del apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios capítulo 15, el último versículo de este capítulo, es el 58. Escucha lo que dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, está hablando a los cristianos, a los creyentes, a los que hemos reconocido y confesado a Cristo como nuestro Salvador, estar firmes y constantes. ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor, siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice tres cosas, nos dice el apóstol Pablo. Si tú eres seguidor de Cristo, si tú crees en Cristo como tu Salvador, tienes que estar firme sin importar lo que pase aquí, tu fe tiene que estar firme. Y segundo, tienes que ser constante en el crecimiento espiritual, no puedes detenerte, dice, creciendo siempre. ¿En qué? En la obra del Señor, no en lo tuyo, no buscando enriquecerte, no buscando un mejor puesto, no buscando ser más, tener una casa más grande, un mejor auto, no, buscando crecer en la obra del Señor siempre, sirviendo al Señor siempre. Esa es la forma de mostrar que tú y yo creemos que Jesús resucitó, porque permitimos que Él viva su vida a través de nosotros, porque al hacerlo así, le estamos diciendo al mundo, Jesús vive, y te van a decir, ¿cómo? Venme a mí, Él vive en mí, y Él está trabajando a través de mí, y Jesús te ama a través de mí, y yo te sirvo por amor a Él, porque Él me hace que te sirva. Eso es lo que demuestra que Jesús resucitó y que está vivo. Mi vida, mis actos de vida por amor a los demás son la prueba de que Jesús resucitó. Y no solo eso, a ti que eres cristiano y a ti que no eres cristiano, escucha esta hermosa promesa de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús resucitó, escúchame, tengo la certeza, no hay duda, porque Jesús resucitó, sus hijos, aquellos que hemos reconocido y confesado a Cristo como nuestro Salvador, también resucitaremos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. Palabras de nuestro Señor Jesús, desde el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, de Dios Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere, es decir, de todos los que vienen a mí, de todos los que se arrepienten de su vida pasada, de todos los que mueren a su vida pasada para renacer a una vida nueva, dice, no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel, escucha, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esta es la condición. No solamente que diga, sí, Jesús vivió, sí, fue un profeta, sí sé de Jesús, sí escuchaba a Jesús, no, sino que creas en Él, tenga vida eterna, esa es la promesa de Jesús. Todo aquel que dijo y ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y escucha la promesa, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y como mencionaba el domingo pasado, si hasta este momento de la historia Dios Padre, Jesús, su Espíritu han cumplido cabalmente todas y cada una de las promesas y las profecías que están en la palabra de Dios, tal y como fueron escritas, ¿por qué habría de dudar de que esto se cumplirá? No puede haber duda en tu corazón.
Dios ha cumplido todo lo que ha ofrecido en todos los tiempos de la humanidad y cumplirá lo que está prometiendo ahora, darle vida eterna a aquellos que entreguen su vida, crean en Cristo y entreguen su vida a Él, vida eterna, y además la hermosa promesa de que Él mismo nos resucitará como Él resucitó en el día postrero. Quiero hacer dos últimas preguntas. A los creyentes les digo, ¿estás listo? ¿Estás listo para defender tu fe en la resurrección de Jesús? ¿Tienes ya los argumentos bíblicos para defender tu fe en que Jesús resucitó? ¿Le puedes demostrar a las personas que te cuestionen con tu propia vida, con tu propio testimonio, que Jesús vive en ti? ¿Y estás listo, insisto, para tomar las Escrituras y decirle, mira, aquí está la promesa de Dios, Dios ha cumplido todo y está cumpliendo esta promesa en mi vida? Porque debemos de crecer, dice, en la obra del Señor siempre. Y dice, sabiendo que vuestra obra no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Jesús está vivo y porque Jesús ha prometido resucitarnos. Por eso no es en vano todo lo que hagamos por Él. Y a ti que aún no has confesado a Jesús como el Señor de tu vida, si tú aún no crees en la resurrección de Jesús, te pregunto, después de estudiar esta porción de las Escrituras, ¿está tu corazón listo para suplicar el perdón de Dios de toda tu vida pasada, para arrepentirte de no haber creído en Él aún, y decirle, Señor, limpia mi corazón? Dice una promesa más del Señor Jesús, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuántos pecados, no importa cuáles, no importa cuántos años has estado lejos de Dios, Él está dispuesto a perdonarte si tan solo le dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de no haber creído en ti. En este día que entiendo que tú resucitaste, moriste, tuviste un sacrificio, moriste en la cruz y fuiste sepultado y además resucitaste tal y como lo prometiste por amor a mí. En este día lo entiendo, quiero que vengas a morar en mi corazón, porque entonces seré salvo, entonces tendré la vida eterna. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Vamos a terminar con una oración. Y si hay algo de este sermón que no quedó claro, si hay algo que tú quisieras preguntar, no dudes en hacerlo. Con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, trataremos de responder a tus dudas. Pero hoy es importante tomar dos decisiones. A los creyentes, estar seguros de que somos prueba viva de que Jesús resucitó. A los no creyentes, el momento crucial, la decisión más trascendente de su vida, entregar su vida a Jesús para que Él venga a morar en tu corazón y puedas tener la vida eterna que Él, y solamente Él, te puede ofrecer. Oremos. Bendito Padre Celestial, cuán bella es tu palabra, Señor, cuán perfecta es tu palabra. No hay en ella error alguno, Señor. Todo lo que dices es verdad. Todo lo que prometes has cumplido. Todo lo que has dicho que pasará, ha pasado. Tenemos la certeza, Señor, de que Jesús, tu Hijo amado, resucitó, que Él está vivo y que vive en todos aquellos que nos hemos entregado a Él. Estamos maravillados de tu amor, Señor, porque todo esto lo hiciste no porque mereciéramos nada, sino por amor a tu creación. Bendito seas por siempre, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia,
por tanta paciencia para los que nos tardamos en venir a tus pies, por tu fidelidad y por darnos la certeza en nuestro corazón, Señor, de que seguimos y servimos a un Dios vivo y que vivimos por ti, Señor. Y si morimos, también morimos por ti, Señor. Te ruego que aquellos que somos hijos tuyos grabemos en nuestro corazón esta necesidad imperiosa de crecer espiritualmente en tu obra, Señor, cada día de nuestra vida, para demostrar que Jesús, tu Hijo Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, está vivo y vive a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través de lo que hablamos, decimos, actuamos. Y úsanos, Padre, para que otras personas puedan conocer a un Dios vivo, a ti, Señor, el único Dios verdadero. Y si hay alguna persona escuchando este mensaje, Señor, que aún no ha entregado su vida a Cristo, te suplico que envíes tu Santo Espíritu a tocar su corazón, Señor, a convencerle de que es necesario que entregue su vida a ti, que se rinda a ti, Señor, que deje su vida pasada por una vida nueva, una vida incomparablemente mejor en tus manos, como hijo tuyo. Suplico estas bendiciones, Padre, y agradezco de todo corazón que tú hayas permitido que tu Hijo Jesús haya resucitado y viva en nuestro interior. Lo pedimos todo con humildad y con gratitud, en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro intercesor ante ti. A Él, Padre, a Él sea la gloria, el imperio, majestad y potencia por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios bendiga sus vidas hoy y siempre.